Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que descienda sobre cada uno de los que estamos reunidos para formarnos en estos temas de estas catequesis de nuestra pequeña comunidad. Guíanos, condúcenos, ilumínanos, llénanos siempre de ti. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed insaciable de estima, esta apremiante necesidad de que todos me quieran. Mi corazón está amasado de delirios imposibles. Necesito redención, misericordia, Dios mío. No acierto a perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. Mi corazón es soberbio, dame la gracia de la humildad. Mi Señor, manso y humilde de corazón, no sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, eliminar al rival, dar curso a la venganza. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Gruesas cadenas amarran mi corazón. Este corazón echa raíces, sujeta y apropia cuanto soy y hago, cuanto me rodea, y en esas apropiaciones me nace tanto susto y tanto miedo. Infeliz de mí, propietario de mí mismo, ¿quién romperá mis cadenas? Tu gracia, mi Señor, pobre y humilde, dame la gracia de la humildad, la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y la contradicción, o al menos de dudar de mí mismo cuando me corrijan. Dame la gracia de hacer tranquilamente la autocrítica, la gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias, de sentirme verdaderamente feliz en el anonimato, de no fomentar autosatisfacciones en los sentimientos, palabras y hechos. Abre, Señor, espacios libres dentro de mí para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo paulatinamente un corazón desprendido y vacío como el tuyo, un corazón manso, paciente y benigno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Ponemos en tu presencia todas nuestras situaciones, Señor, todo aquello que está en nuestro corazón. Hoy te damos gracias porque nos permites continuar con este don extraordinario de la vida. Te damos gracias porque sigues siendo tú el que brilla, el que sigue en nuestra vida. Porque podemos ver en nuestra vida todo como un milagro. Pero a veces es más fácil verlo todo como si nada fuera un milagro. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar en una pequeña comunidad, porque nos has llamado, porque nos has elegido y nos capacitas a cada uno para formar parte de esta gran iglesia. Ponemos en tus manos
todo aquello que vivimos día a día, nuestra familia, nuestro trabajo y todas las cuestiones difíciles, con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, después de este momento de oración vamos a iniciar con nuestro tema. Es el tema 5 de la catequesis No son del mundo. El tema número 5 que se llama El diablo como adversario. Este ya es el bloque 2 de esta catequesis que se llama Oprimidos en Egipto. Vamos a leer la introducción de este bloque. Este título asocia evidentemente al hecho histórico de la opresión del pueblo de Israel en Egipto. En la tradición cristiana, Egipto es el lugar de opresión y Faraón asocia con el demonio, lenguaje figurado frecuentemente en la tradición cristiana, que insiste en la opresión y en la servidumbre a la esclavitud. O sea, cuando hablamos de Egipto y el Faraón no hablamos solamente de la situación histórica que pasó el pueblo de Israel, sino en un sentido figurado de cómo nosotros también vivimos siempre a través del pecado en esa constante esclavitud como en Egipto, y que pues el faraón pues es representado como el mismo enemigo, ¿no? Entonces, o aquello que nos está haciendo estar en ese pecado. Dice, en este bloque tendremos 4 temas. El primero, que es el diablo como adversario. El segundo, soberbia, rebelión, odio y envidia. El tercero, tentación para el pecado. Y el cuarto, daños múltiples. Bueno, el cuarto de este bloque, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el tema número 5 de este libro, que se llama Tu adversario, el diablo. Sean sobrios y estén en vela, porque su adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. En el tema anterior, en el último tema del bloque anterior, veíamos cómo esta diferencia entre adversario y enemigo. Y entonces decíamos que el diablo pues era adversario y enemigo. Sin embargo, hoy vamos a entender este sentido más amplio en el que pues precisamente el diablo pues tiene como más connotaciones. Dice, la existencia de Satanás se conoce por la fe y también por la razón. A la experiencia diabólica, para los cristianos, la existencia de los demonios es un dato de la revelación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y una experiencia de 20 siglos en el ministerio de la liberación y de los exorcismos. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar, bueno, Satanás, que ya entenderemos quién es Satanás, a qué hacemos esta referencia del diablo, o que pensamos que Satanás, el diablo y el demonio pues son los mismos, y pues vamos a ir entendiendo qué es cada uno. En estos tiempos hay un racionalismo en la fe, y algunos pretenden negar la existencia y actuación de ángeles y demonios. Otros no niegan su existencia, pero dicen que no intervienen en nuestras vidas o en la creación. O sea, no podemos ser tan extremos de pensar que no existen ni los ángeles ni los demonios, y tampoco ponernos en el otro extremo y decir que todo cuanto pasa, pasa porque los demonios actúan o los ángeles actúan. Entonces, si tienen una colaboración, por eso su existencia, sí, tienen una función vital en el plan de salvación y en todo cuanto la humanidad se desenvuelve, pero aprendamos a saber qué es lo que hace cada uno. Hay una tendencia generalizada de racionalismo bíblico, de quitar o negar la presencia del demonio y de los ángeles, la presencia angélica beneficiosa como guardianes, y la presencia de Satanás en la línea de la tentación y del daño. La doctrina de la Iglesia, en su doctrina y en su praxis pastoral, especialmente sacramental, está claro por 20 siglos la existencia, presencia y actuación de ángeles y demonios, ¿no? Desde la existencia propia de la creación hasta nuestro tiempo, desde que Dios crea a estos seres, hay una existencia y hay una presencia y actuación de ellos en la propia vida. Entonces,
La naturaleza del demonio, así como la de los ángeles, es un ser espiritual e inmaterial. No tiene cuerpo de materia densa como la conocemos. A veces toma materia y se posesiona de cuerpos, y Dios los castiga limitándolos a una materia. Este es en el caso de los demonios, ¿sí? Em, si poseen algo de materia física, su castigo es quedarse en esa materia. No sé si ustedes recuerdan en el Evangelio cuando se habla de este hombre endemoniado al que se le expulsan una legión de demonios y los manda, Jesús los expulsa a ese cuerpo y los manda a los puercos, y estos puercos pues se suicidan, ¿no? O sea, pues se suicidan, por así decirlo, se matan, ¿no? Se despeñan. Entonces, pues porque en esa forma se iban a quedar. O sea, sí es en esencia los demonios a veces pueden poseer algún cuerpo, pero ellos saben que si poseen algún cuerpo físico, se quedan en esa materia. Vamos a, antes de continuar, entender un poco esta situación entre demonios y el diablo y todo lo que, pues los sinónimos que vamos utilizando. Comúnmente hablamos de demonio y de diablo a un mismo nivel, sin embargo, estos términos en la Biblia son completamente diferentes. Demonio viene del griego daimonion, adjetivo sustantivo de género neutro que indica la personificación de una entidad abstracta, designaba poderes impersonales, potenciales espirituales o fuerzas maléficas, capaces de entrar en las personas y provocarles enfermedades. Así como en la actualidad la ciencia médica se ve enfrentada a ciertos enigmas sin respuesta, también en tiempos de Jesús sucedían algo similar. La ciencia llamaba demonios a las enfermedades cuyas no era directamente perceptible por los sentidos. No se sabía el porqué del padecimiento, no se encontraba respuesta natural y no había explicación a determinados fenómenos. Por ejemplo, los mudos, los epilépticos y los que perdían la razón eran en aquel tiempo enfermos, endemoniados. Y podemos buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, del 32 al 34, en Lucas 9, del 37 al 43, y en Marcos 5, del 1 al 20, ¿no? O sea, demonio entonces era un poder espiritual que tenía un mal y que se quedaba pues en algún cuerpo, ¿no? Y entonces, si ustedes recuerdan, pues el endemoniado, a la mujer a la que le expulsaron los 7 demonios, ¿no? O sea, vemos cómo a estas cosas que no se le daban respuesta, a una enfermedad, a un mal en un cuerpo, le llamaban demonios, ¿no? Entonces no dijeron, ay, al endiablado o a la mujer que tenía los 7 diablos, ¿no? O sea, no, en sentido estricto hablaban de los demonios. Ahora vamos a ver qué es el diablo. Diablo viene del griego diabolos, ¿sí? Acuérdense, demonio del griego daimonion, y diablo viene del griego diabolos, sustantivo usado en la Biblia para traducir el vocabulario hebreo a Satanás, que quiere decir el adversario o el enemigo. El término se refiere a un ser personal e individual con un poder de mal único en su especie. Fíjense muy bien. Los demonios no tenían poderes impersonales y eran como una fuerza, o sea, representaban algo. El diablo es una persona, dice, y es el mismo Satanás, es una persona individual y tiene un poder de mal único en su especie. O sea, cuando hablamos del diablo, hablamos de Satanás mismo, de Lucifer, de Luzbel, de ese demonio, ese ángel bello que se reveló a la creación, que se reveló a Dios, y entonces se llevó consigo a muchos otros, ¿no? Entonces, ese es el diablo, Satanás, un ser personal con poderes maléficos. Los demonios son fuerzas, ¿sí? Entonces, digamos que los demonios actúan eh, mm, como en pro de Satanás, ¿no? Sin embargo, no tienen fuerza propia los demonios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar y el tema nos lo va a seguir explicando. Dice, la pregunta es qué quiere decir espiritual o inmaterial, que es tan sutil como el aire y sin materia, densa perceptible.
ordinariamente por los sentidos humanos naturales. O sea, nosotros con nuestros sentidos no podemos percibir la presencia de los propios demonios, ni de los ángeles mismos, ¿no? O sea, nuestros sentidos no alcanzan para eso. En la historia, algunos padres de la iglesia y algunos importantes teólogos decían que lo más constituidos por una especie de materia más sutil, y algunos científicos, analizando experiencias angélicas, dicen que se comportan como un quantum de luz o fotones, o sea, como una energía de luz así imperceptible, como una pequeña energía. No sabemos nada más, sino que son criaturas de Dios hechos buenos, y algunos se rebelaron y son los demonios. O sea, Dios creó únicamente la bondad y creó a los ángeles, pero aquellos que por su inteligencia decidieron libremente rebelarse ante el plan de Dios, pues se convirtieron en demonios. O sea, sí fueron creados por Dios, pero no fueron creados malos, sino buenos, y se les cambia únicamente el nombre. Los ángeles, así como los demonios, son una entidad separada, subsistente, inteligente y libre. Un ser personal. La palabra ángel es un término genérico que indica simplemente la función de mensajero o enviado, pero sin decir nada de su naturaleza, ni en general, ni cada ángel individual. O sea, ángel significa mensajero, ¿no? Ese es pues, digamos, el significado de su nombre o enviado, pero eso no quiere decir que todos sean mensajeros, ¿no? Cada ángel es único, cada uno agota su especie. Decía la teología tradicional: al contrario del hombre, de todos pertenecemos a la misma especie humana y nos diversificamos solo en razas o individuos. O sea, cada ángel es diferente. Los seres humanos también todos somos diferentes, pero pertenecemos a una sola especie, que es la especie humana. En el caso de los ángeles, esto no funciona de la misma manera, según pues la teología tradicional. En la tradición heredada de los libros apócrifos, ¿qué es apócrifo? El término apócrifo se utiliza especialmente con referencia a los libros que no fueron incluidos dentro del canon de la Biblia. Es decir, dentro de nuestro canon tenemos 73 libros aceptados por la Iglesia, respectivamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ejemplos: la Nueva Alianza de Damasco, el Apocalipsis de Ezequiel, la Asunción de Moisés, entre otros. Estos, por así decirlo, son apócrifos porque no están dentro del canon de la Iglesia. Bueno, dice que en esos libros apócrifos del Antiguo Testamento, del neoplatonismo y del influjo del pseudo-dionisinismo y la aeropagita, que se hablaba de coros u órdenes. O sea, estos todos son influencias e ideas, ¿no? Se hablaba de coros u órdenes en los ángeles. O sea, esa era como la división de los ángeles. Normalmente en 9 como jerarquía celeste: serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, arcángeles y ángeles. O sea, todos son ángeles, pero digamos que su función era en estos coros u órdenes o dominaciones, y eran 9 las jerarquías de los ángeles. Entonces, eso se pensaba, y algunos todavía piensan en esto. La verdad es que no lo sabemos. Esta descripción de coros angélicos lo único que nos dice es que son muchos y que hay en ellos una jerarquía, y que la jerarquía superior de alguna manera controla o ordena, como en el ejército, a los de la jerarquía inferior, ¿no? Pero pues si nos vamos a este orden, como viene aquí, pues entonces los ángeles son los menos importantes y luego los arcángeles. Entonces, pues sí, para nosotros a veces los arcángeles son los más grandes, ¿no? Entonces, lo único que quiere decir esto es que hay muchos y están organizados y todos actúan de una manera distinta. Esta descripción de coros angélicos lo único que nos dice es que son muchos. Dice: en la tradición católica no hay igualdad en el número, en el orden y los nombres, en nomenclatura u ortografía de cada orden de la jerarquía. Difiere en San Ambrosio, en Jerónimo, en San Gregorio el Grande, en Dionisio el Areopagita, Juan Damasceno, Isidoro de Sevilla, San Bernardo, Dante y otros. O sea, cada uno de estos mencionados tiene algunos santos, algunos padres de la iglesia, algunos solamente autores de literatura, como es Dante. Para quienes no ubican, Dante Alighieri, el creador de la obra de la Divina Comedia, y de la que muchos se basan en pensar que este es el orden de los
ángeles, en la Divina Comedia está dividida en tres grandes libros o capítulos, que es el purgatorio, bueno, el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces Dante Alighieri pues hace pues un libro y dice que el infierno está dividido en 7 círculos, cada círculo es un pecado capital y entonces pues depende del pecado capital es donde está cada uno según su condena, ¿no? Y entonces después habla del purgatorio, de cómo se vive en el purgatorio, y habla del cielo, y habla entonces de estos órdenes y jerarquías celestiales. Sin embargo, bueno, es una obra literaria, no quiere decir que así sea. Y bueno, otros santos y otras personas hablaron también de esto. Sin embargo, la tradición de la iglesia pues dice, pues se difiere entre unos y otros. Entonces, lo único que nosotros tenemos que saber que los ángeles son seres espirituales creados por Dios y que son mensajeros o enviados de Él y que sí, definitivamente tendrán funciones y tendrán pues un lugar, una jerarquía en el cielo, pero pues no lo podemos saber a ciencia cierta. San Agustín dice que todas las cosas visibles de este mundo están bajo el cargo de un ángel, ¿sí? O sea, San Agustín dice que todo cuanto tenemos está bajo el cargo de un ángel, cuanto tenemos y conocemos. En la Biblia salen solo 3 arcángeles como de más jerarquía que los simples ángeles, ¿no? O sea, por eso los reconocen como arcángeles. Y bueno, se habla de Miguel, de Gabriel y de Rafael. Esa es la tradición de la iglesia, ¿no? Y de hecho tenemos la fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael como los santos arcángeles. Sin embargo, la misma tradición de la iglesia pues dice que son más, ¿no? Que la tradición pone como serafines o querubines. De la tradición judía apócrifa, los 3 libros de Enoch, o sea, libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia, y después de algunos momentos la tradición cristiana se añade a Uriel, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, no está dentro de nuestras propias ni festividades, solamente es como parte de la tradición. Y recuerden que la propia Sagrada Escritura habla de 7 arcángeles, pero en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis, sin embargo, bueno, pues no conocemos los nombres de esos arcángeles y no podemos decir que solo sean 7, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos en la verdad revelada, sin embargo, no podemos agotarlo únicamente en eso. Es importante que nosotros entendamos que nuestra tradición solamente es Miguel, Gabriel, Rafael como arcángeles y eso pues que denota que hay ángeles que tienen una jerarquía o que tienen una función superior sobre los ángeles custodios, ¿no? Los ángeles guardianes que son los que tenemos cada uno de nosotros. Según lo que decía San Agustín, bueno, pues es que hay ángeles que cuidan también de la naturaleza, hay ángeles que cuidan, que tienen como una función específica dentro de todo lo que conocemos. El demonio no es Dios, como dice el zoroastrismo, donde hay un Dios del bien y del mal, a la misma altura y con el mismo poder. Para el judío, el cristiano y el musulmán hay un solo Dios, bueno, eterno, y un ángel, y el ángel y el demonio son criaturas. O sea, solo hay un Dios y es el Dios de la bondad, de la verdad, de la justicia, de todo. Y él mismo creó a los ángeles y que en ellos mismos se revelaron unos en buenos y otros en malos y entonces son los demonios. Pero no hay un Dios del bien, que es Dios, y el Dios del mal, que es Satanás. No, es un Dios y Satanás es una criatura, ¿no? Es una criatura de la misma creación de Dios. Eh, y en un grupo que se rebeló a Dios por su soberbia y como ángel caído se convirtió en el demonio. Pero no se nos olvide que son criaturas totalmente dependientes de Dios. O sea, los demonios al final son, el diablo y los demonios son al final dependientes completamente de Dios. Vamos a buscar y leer en el Catecismo de la Iglesia Católica del número 391. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la Iglesia ven a este ser un ángel caído llamado Satán, Satanás o el diablo, ¿sí? Entonces, obviamente se cree, y eso lo veremos en los siguientes temas, que la rebelión de los ángeles y los demonios pues fue anterior a la rebelión bueno, más bien al pecado del hombre, porque pues si no, ¿cómo esa voz iba a seducir a Adán y a Eva?
En el número 394 y 395 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifiesta para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Importantísimo, Satanás seduce, no te obliga, ¿no? Entonces, a veces le echamos todo el tiempo la culpa a Satanás de todas nuestras acciones. Él te presenta el plato, tú decides comértelo o no. Entonces, ese es, pues al final sí hace una obra mal, pero también depende de cada uno de nosotros. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero simplemente es una criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúa en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso en la naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Híjole, vuelvan a leer ustedes este numeral en el Catecismo de la Iglesia Católica 394 y 395, porque primero recordar, Satán tiene un poder, que el poder que Dios le dio por ser una criatura hecha por él. Sin embargo, su odio le hace pues estar como saboteando los planes, pero dice que su poder es limitado. Y bueno, lo más importante o lo más relevante de este numeral también, o sea, ¿por qué Dios permite su actividad? Pues no lo sabemos. Sin embargo, podemos deducir que es porque confía en el hombre y en que en el hombre puede tomar buenas decisiones. Sin embargo, bueno, pues nos dejamos a veces seducir por el príncipe de la mentira. Vamos a leer estas citas bíblicas esta semana: Santiago 4 del 5 al 10, Judas del 5 al 10, o sea, Judas, pues, en estos primeros versículos, Apocalipsis 2 del 1 al 10 y Apocalipsis 12 del 1 al 9, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Estas citas les van a ampliar un poco el panorama de lo que hablamos el día de hoy y son bien importantes que las leamos. Y por último, las preguntas de esta semana. ¿Por qué medio se conoce la existencia de Satanás? ¿A qué se refiere la catequesis cuando habla de querubines, serafines y tronos? ¿Cuáles son los 3 ángeles que se conocen en la Biblia? Fáciles estas preguntas de reflexión de esta semana. Y bien, pues vamos a... los temas de este bloque son muy interesantes. Es apenas en el inicio de este bloque y bueno, pues pongamos mucha atención, hagamos nuestras tareas, busquemos nuestras citas, porque solo así nosotros vamos a poder aprender más. Si nosotros no lo hacemos, pues no hay ninguna manera de aprender. Se van a quedar únicamente con la información que se les da y pues en algún momento la van a olvidar. Vamos a terminar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te pedimos que nos ayudes a vencer siempre la tentación y que bajo tu protección nosotros no caigamos en las tentaciones de Satanás y podamos también vencer en todo momento. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.